tenemos nuestra primera entrevista, nos engalana en este set Evaristi Jiménez, miembro del Partido Revolucionario Moderno del PRM y presidente de la corriente jurídica Unión y Solidaridad. Evaristi, buenos días. Buenos días a ustedes, Caminero, a ti Miguel y a todo el equipo que conforma toda esta plataforma de los medios Telemicro, y estamos aquí para hablar con ustedes de los temas importantes, de reformas y de todo lo que tiene que ver en este momento después de las elecciones, que de manera muy importante el pueblo dominicano celebró de una manera eficiente y ha decidido por el Partido Revolucionario Moderno para que consiga y siga trabajando en el fortalecimiento institucional de nuestro país. Bueno, en el caso de las reformas, que está pendiente, y decía hace unos minutos, decía que la alta dirección se ha puesto a tono de trabajar en función de que el presidente Abinader haga un buen gobierno, en principio, y después pensar en aspiración. Son muchos los que aspiran, pero han decidido echarse a un costado y decir, no, ahora lo que va es gobernar bien y que salgan airosos en estas reformas, reforma fiscal, reforma constitucional, otra reforma, o mantener la reforma eléctrica, el pacto eléctrico. Hay muchas cosas. ¿Tú qué piensas que se debe de hacer? Primero. Bueno, el presidente ha hablado claramente con relación a eso, Caminero. Primero, si nos vemos desde el punto de vista del atraso que tenemos con la Estrategia Nacional de Desarrollo y que los candidatos presidenciales que incluían al presidente en ejercicio, ahora presidente reelecto Luis Abinader, en el debate no está en discusión lo de la reforma, es decir, lo que se va a discutir es cómo se va a hacer la reforma, porque la reforma viene atrasada de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora, la reforma constitucional, esa reforma constitucional hay que verla en varias vertientes, porque hay algunas cosas que están en la propia Constitución que no deberían estar. Por ejemplo, nosotros, por alguna razón, se ha hablado, el artículo 210 de esa Constitución tiene lo que es el referéndum. Y aquí se habla mucho lo del referéndum, pero el referéndum desde el punto de vista real es un elemento que no es circunstancial a la democracia, porque el referéndum es un elemento que se ha querido vender como algo que es importante de preguntarle al pueblo, pero tú le vas a preguntar al pueblo algo que está manipulado a un sí y no, y peor aún, que no todo el pueblo va a participar. Si aquí se está cuestionando algo que no debería cuestionarse con relación a la abstención electoral, porque recuérdense que la democracia que tenemos nosotros en la actualidad es una democracia construida con elementos que vienen de Grecia, pero hay otros elementos, por ejemplo el electoral, que es propio de los monjes. Eso en Grecia no se elegía por votos, en Grecia se elegía por algo prácticamente como si fuera una cuestión de lotería, que era la democracia directa. Pero ese elemento de elección viene de los monjes, viene del ámbito religioso. Entonces, cuando tú le pones ejemplo a la sociedad, como hizo Pilato, por ejemplo, ¿a quién liberamos? A Jesucristo o Barrabás. Eso es lo que hace un referéndum. Un referéndum, desde el punto de vista real, no es un elemento en principio propio de la democracia. Y a donde quiera que se ha inventado con el referéndum, el mejor ejemplo que tenemos, lo que pasó en Inglaterra, tenemos que estudiar bien la parte del referéndum, porque en República Dominicana tenemos elementos que a veces uno no se extraña, Caminero y Miguel, con relación también al tema propiamente de la democracia de la elección. Ahora hay grupos que dicen que el voto de método de Hong es un voto, pero mi hermano, es un método de mayoría. La democracia se expresa la mayoría con la dosa, que es el elemento principal, que es esto, la opinión pública. Cuando todos los elementos de la opinión pública que se vinculan a la democracia, porque no es una elección entre 10 personas, es entre miles, entre millones, entonces tu voto, si tú no lo condicionas a estar bien informado como elector,
Entonces tú tienes tienes 3 elecciones. O votas de manera alegre, o votas porque tienes el contenido de los candidatos a lo que tú quieres, o no participas de votar. Esa es la democracia. Evaristi, mira, dentro de esta propuesta de una reforma constitucional, ha salido una serie de temas importantes que única y exclusivamente se pueden hacer desde el punto de vista de la modificación de la Constitución de la República. O sea, no solamente el hecho de poner el candado ni de tener un ministerio público independiente, sino también temas como el que tú mencionaste, también el tema de unificar las elecciones de la República Dominicana. ¿Qué otros puntos tú crees que deben abordarse en esta propuesta de modificación de nuestra Carta Magna? Bueno, un tema muy pendiente es el tema de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Para nadie es un secreto que en la República Dominicana hemos tenido muchos certámenes y se ha hablado claramente, inclusive cuando se hizo ese Consejo Nacional de la Magistratura, recuerden ustedes que el presidente Leonel Fernández tenía una posición parecida como se eligió en Francia. Entonces, hay elementos propiamente dichos del sistema que tenemos que se le da una participación muy directa a la clase política, cuando ya la clase política, que es a donde se va el mandante, que es en este caso el pueblo, y decide por las diferentes partes que van a ser parte íntegra de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Hay otros elementos que deben entrar y que eso debe variarse. Eso es uno de los elementos que está pendiente, pero otro elemento pendiente es la reforma constitucional, que no solamente el que ha puesto propiamente dicho el presidente de la República con relación a lo que es el sistema la justicia con la Procuraduría General de la República, sino el elemento cardinal, que es el que siempre ha estado en discusión aquí, que es el tema presidencial. Nosotros tenemos un momento, Caminero y Miguel, muy importante que no debemos pasar por alto, que esos candados, ¿cómo se ponen? Bueno, en Estados Unidos, que la reelección siempre estuvo permitida, lo único que viene de la tradición consuetudinaria, que cuando el primer presidente que conoce el globo terráqueo, que es George Washington, participó por 2 elecciones y no participó más. Eso se fue contemplando hasta Robert Cleveland, que fue el primer presidente que pasó algo parecido a lo que está pasando hoy con Donald Trump, que él aspiró, fue a la reelección, no la ganó, y volvió y participó y ganó y no se volvió a presentar. Hasta que viene Franklin Delano Roosevelt, que ya todos conocemos, participó en 3 elecciones, ganó la 4ª, pero murió. Ahí viene Harrison Truman y lo sustituye. Pero ahí se puso la 22ª enmienda. ¿Qué dice esa 22ª enmienda? Bueno, que los presidentes que estaban vivos hasta ese momento, y incluyendo el propio Harry Truman, que era su vicepresidente, esos candidatos, si se volvieran a presentar, no participarían en el caso de él por un mandato más y los otros por un mandato posterior. En República Dominicana tenemos esa posibilidad. Tenemos esa posibilidad porque tenemos con el presidente actual los 4 presidentes que han sido presidentes en este siglo vivos. Entonces, lo que hay que pactar con esas figuras, que hay uno solo que todavía tiene la intención en principio de aspirar, que es el caso de Leonel Fernández, porque ya Danilo Medina hasta de su propio partido ha dicho que no va a participar. Bueno, Hipólito Mejía ha dicho lo propio. Entonces lo que tenemos que tener es la garantía con los 4 actores vivos de que, para no poner, porque lo de los candados, yo tengo mis bemoles con eso de los candados, las sociedades evolucionan y cambian muy rápido y más en estos momentos, pero con el pacto de que no se participe en ninguno de los que están y que se mantenga el principio constitucional de la 22ª enmienda de 1951 de Estados Unidos, hacer lo propio aquí en República Dominicana, y ya el propio presidente de la República ha dicho que no va a participar de ningún proceso electoral nunca más. El presidente Luis Abinader ha dicho eso, que no se va a presentar. Yo le creo. Yo también. Pero hay mucha gente que no le cree, porque este es un país que ha vivido en el pasado de figuras políticas que han dicho que no van y luego van. Yo creo que Luis no es así. Luis es un empresario, no es un político, sino es un empresario
político. Y además ha dado demostraciones de que es una persona que cumple sus promesas. Pero en el caso, ¿cómo decirle a Leonel Fernández que no participe en el 28? Bueno, pero vuelvo y te repito, es precisamente el presidente Fernández... Y él no va a llegar a acuerdo el porque presidente no se ha querido jubilar. Caminero es el presidente, el último presidente... Y modificó la Constitución. El último presidente del siglo pasado. Y no está de acuerdo en que se modifique en esta ocasión. Leonel Fernández. Sí, pero recuérdate que él fue el último presidente de del siglo pasado y fue el presidente que gozó del disfrute de la modificación constitucional del PRD Hipólito Mejía. Y la reforma del 2010, todos sabemos que en el fondo lo que se quiso hacer es esa modificación constitucional que él entendía en principio que eso le iba a favorecer y hemos visto que no. Entonces, ahora bien, lo importante de la reforma y lo importante de los actores políticos del país es que yo le digo, Caminero, que le tomen la palabra al presidente de la República y que todos los actores que tienen, por ejemplo, Luis tendría más posibilidad en términos de edad de seguir participando en la actividad política y ha dicho que no va a participar, pero es algo muy importante tener en cuenta que si tú no le vas a creer a alguien que ha dicho y que ha puesto en práctica algo que no lo habíamos visto nunca, de que en su gobierno quien distorsione las acciones del gobierno no va a participar con él. Lo ha demostrado, dijo que iba a ir al debate cuando tenía que ir y fue. Ha dicho y reiteradamente, recuérdense que cuando Luis ganó el 5 de julio del 2020, lo primero que él fue ahí fue a hablar con los actores del proceso para ir a la reforma y ellos se opusieron. Entonces el pueblo, el mandante, le ha dado la posibilidad electoral en términos de democracia para que su partido y él tengan esa posibilidad. ¿Y qué ha hecho Luis? Ha ido nuevamente, Caminero y Miguel, a donde ellos primero a decirle, yo quiero que esta reforma y estas acciones la hagamos no solamente la parte política, sino todos los actores de la vida nacional, y cuando él regrese, que aunque va a salir nuevamente, empezará ese proceso de las reformas estructurales que necesita de manera contundente esta sociedad para seguir avanzando en una democracia que todos los días se fortalece más. Me gustaría cambiar de tema, porque tú como presidente de la corriente jurídica Unión y Solidaridad, fuiste actor principal apoyando a Joan López como presidente del Colegio Dominicano, Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿En qué ha parado eso? Porque eso fue, pero se llevó las elecciones, esa discusión. ¿Cómo está eso en estos momentos? ¿Y quién lo preside? ¿Quién es el presidente real? Porque cuando tú entrevistas a Trajano, te dice que es el presidente. Cuando tú entrevistas a Johan, te dice que es el presidente. Entonces, el ciudadano como tal, yo no entiendo eso a veces. Bueno, yo sé que este espacio lo estarán viendo los magistrados, incluyendo el presidente del Tribunal Constitucional, y prácticamente nosotros, desde el punto de vista jurídico, se ha determinado que sea ese el estamento en accionar, independientemente que el Tribunal Superior Electoral le ha dado un beneficio de causa a Nuevos Tiempos y Joan López, y que es el presidente en ejercicio, pero Joan no ha hecho un sinnúmero de acciones que, por las razones que ustedes conocen, de que Trajano Vidal Potentini fue parte de la anterior presidencia de que Miguel Zulón Hernández, de alguna manera ellos han tratado, haciendo unos elementos que yo de verdad no lo estoy entendiendo, algunas acciones que pueden estar viéndose de una manera manipuladora, y si nosotros accionáramos de esa manera, entonces se estaría diciendo que nosotros estamos utilizando el poder. Nosotros hemos, como lo hemos hecho siempre, hemos permitido y decidido que lo más antes posible el Tribunal Constitucional se refiere a lo que ya una alta corte ha dicho, para que se cierre de una vez y por todas, y además, que es muy importante, que en estos momentos la clase jurídica
necesita con carácter de emergencia. Yo espero que los miembros del Tribunal Constitucional, que son parte de la clase jurídica, y que este problema que está distorsionando todo un sinnúmero de elementos en medio de reformas en la que se esté hablando, y que el Colegio de Abogados de la República Dominicana, en principio, no se sepa realmente quién es su cabeza. Creo que eso no puede tardar más. Al país le conviene que ya ese trago amargo que se vivió en ese momento, y que todos vimos que fue toda una farsa, que se demostró que no estaba vinculado nada a las elecciones, porque las elecciones posteriormente dieron un resultado completamente diferente al que los que postulaban por la supuesta situación que pasó allí se iba a reflejar, y vimos que no es así. Se reflejó de la manera que fue, que por más de 3,000 votos ganó el compañero Joan López, y que después se hizo este zanyullo del que siempre nos tuvo acostumbrado la anterior gestión del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Señores, despedimos a Evaristi Jiménez, miembro del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la corriente jurídica Unión y Solidaridad. A ustedes continúen con nosotros, que tenemos más contenido en Matinal.